Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poderme reunir con ustedes por este medio en esta noche, que estamos a una noche de celebrar Nochebuena y a un día de celebrar Navidad, esperando que este día haya sido un día de bendición, un día de fructificación para la vida de cada uno de ustedes. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, quisiera que me acompañaran a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites, Señor, volvernos a reunir por este medio, sabiendo lo que dice tu palabra, Señor, que es bueno cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Y eso te pedimos, Señor, en esta hora, que tú envíes bendición y vida eterna a la vida y a la familia de cada uno de nosotros, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que en ti, por la gracia y misericordia, tenemos, Señor, por el sacrificio de Cristo. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestros oídos y prepare nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea sembrada en una tierra fértil que produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos todos ustedes a esta transmisión. Qué privilegio el que me dan de poder compartir con ustedes una vez más a través de este medio una reflexión de la palabra de Dios. El día de hoy va a ser un día quizá atípico en cuanto al mensaje, por cuanto no va a ser una enseñanza en sí, sino va a ser que realmente tengo en mi corazón compartir algo que está muy fuertemente ahí y que me ha estado haciendo pensar todos estos días en realmente cuál es el significado de la Navidad, o cuál debería ser el significado de la Navidad. Este año que está terminando casi, ha sido un año realmente atípico, porque más que otros años nos ha confrontado con unas verdades que quizá en otro tiempo y en otro momento no habíamos querido ver, como es la fragilidad de la vida humana, como es también la fragilidad de nuestros planes. En enero muchísimos hicieron planes para el año, planes de éxito, planes de prosperidad económica, planes en fin, de cualquier cosa. Y este año vino a demostrarnos que nuestros planes como seres humanos son planes demasiado frágiles, que en un abrir y cerrar de ojos las circunstancias pueden cambiárnoslo todo, cambiarnos la vida. Este año, como ningún otro año, nos hizo ser conscientes de la realidad, quizá de la muerte, una realidad en la cual no pensamos muy continuamente, pero que hoy nos tocó enfrentar por la muerte de parientes, de amigos, de cercanos, de personas que conocíamos. Y no porque este año hayan habido más muertes, quizá no las hubo más en mayor número, pero el hecho de estar confinados y el hecho de todas las medidas que tuvimos que enfrentar, más todas las noticias tan alarmantes en los medios de comunicación, nos hizo ser conscientes de la muerte muchísimo más de lo que habíamos estado antes. Aparte, en otros años para estas épocas. Hoy he leído muchísimo de una Navidad con sillas vacías, y todos los años han habido sillas vacías, porque todos los años ha partido gente de este mundo,
pero quizá no estábamos tan conscientes de ello como este año. Mucha gente que tenía sus negocios a principios de año y que tenía planes buenos para este año con sus negocios, resulta que te están terminando el año con negocios en crisis y no quebrados o desaparecidos. Muchísima gente que tenía un empleo lo perdió. Todos perdimos algo en este año, pero si solamente pensamos en lo que perdimos, realmente es un año que no nos dejó mayor cosa. Es un año que si bien perdimos muchas cosas, estas nos deben confrontar con la enorme verdad que todavía estamos vivos, que tenemos salud en la mayoría de casos, que no nos ha faltado lo básico para poder seguir viviendo, pero por sobre todo nos debería confrontar con la realidad de nuestros corazones. Y creo yo que el objetivo en este momento de la Navidad debería, así como el año fue atípico, también nuestra celebración de Navidad debería ser una celebración atípica, en el sentido de que más que en cualquier otro tiempo necesitamos reflexionar realmente sobre lo que significa la Navidad, sobre lo que es la Navidad, independientemente de si fue en esta época que nació el Señor Jesucristo, que yo particularmente creo que no fue en esta época. Creo que fue más en la época de alrededor de los finales del mes de septiembre, por algunas cosas que la Biblia nos enseña, pero no es importante la fecha, sino es importante qué es realmente lo que estamos celebrando. Me duele muchísimo en mi corazón también que este año, en lugar de llamados a la reflexión de muchas personas, lo que ha habido como nunca en otros años es una mayor condenación hacia aquellos que celebramos la Navidad, sin entender el por qué la celebramos, simplemente condenando. Y Jesús nunca vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y en lugar de estar condenando algo, lo que deberíamos hacer es llamar a la reflexión del verdadero significado de la Navidad. Y eso es lo que hoy en la noche quiero compartir con ustedes, para que realmente el próximo año o a partir de este momento seamos más conscientes de realidades espirituales que de realidades materiales, porque Jesús no vino para que nosotros viviéramos realidades materiales. Jesús vino para que viviéramos para que viviéramos situaciones espirituales que transformaran nuestras vidas. Él no vino a la cruz del Calvario para que yo tuviera un negocio, para que yo tuviera dinero, para que yo tuviera éxito, para que yo tuviera un gran renombre. Él vino a la tierra para que nosotros fuéramos salvos de la muerte eterna, fuéramos salvos del pecado, fuéramos salvos de esos deseos egoístas que habitan en nosotros. Jesús vino a nacer al mundo como un ser humano, siendo el Rey, siendo el Hijo de Dios, despojándose de toda su gloria. Y esto nos llama a la reflexión en primer lugar. Quiero comenzar leyendo Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al número 8. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Normalmente los reyes nacen como niños y son coronados como reyes. Sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo, es el único caso en la historia en que un rey se despoja de su reinado y nace como un plebeyo, para hacerse plebeyo. Eso es algo que nunca ha sucedido en la historia, pero sucedió por amor a cada uno de nosotros, porque Él vino y se despojó de su gloria, se despojó de su reinado, se despojó de toda la magnificencia que significaba ser Dios, y se hizo como uno de nosotros, no para que nosotros nos llenáramos de orgullo, de vanagloria, para que nosotros cumpliéramos deseos de la carne o deseos de los ojos, sino para que tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos una relación vibrante, dinámica, creciente, una relación de vida eterna con Él. Él se despojó de todo eso para que nosotros pudiéramos tener lo que Él tenía en el cielo cuando tengamos vida eterna. Ese es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad no tiene sentido si solamente estamos celebrando un nacimiento, porque en el mundo y por los años han ocurrido millones de nacimientos y no tienen la connotación del nacimiento de Cristo como hombre. Si Cristo hubiera sido un niño más o una persona más, no tendríamos por qué estar celebrando estas fechas, pero estamos celebrando que Dios se hizo hombre y para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros tuviéramos vida eterna. El nacimiento de Cristo no tiene ninguna connotación si no lo unimos y lo ligamos a la cruz del Calvario y a su resurrección y a su segunda venida. Y todo eso es lo que nosotros necesitamos reflexionar en este tiempo acerca de la Navidad, porque no estamos celebrando solamente el nacimiento, porque el nacimiento sin la cruz, sin la resurrección y sin su pronta venida sería un nacimiento común y corriente, como el nacimiento de cualquier persona, pero es tan especial porque es el primer gran acontecimiento de los 4 grandes acontecimientos que cambian la historia del mundo, que cambiaron la historia del mundo. Y es que Dios se hizo un niño, un bebé, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ese es el verdadero significado. No tiene sentido celebrar un nacimiento si no estamos celebrando el tener esa vida eterna y lo que esa vida eterna significa para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña y también, antes de cambiar de pasaje, en Filipenses capítulo 2 nos habla de cuál debería ser nuestra respuesta a ese Cristo despojándose de su gloria como Hijo de Dios y volviéndose hombre para ir a la cruz, resucitar y su segunda venida. Y la palabra de Dios dice en Filipenses 2:1, al principio dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si estamos pensando en los planes para el año entrante, en nuestros proyectos para el año entrante, aquí tenemos los proyectos que son fundamentales, los proyectos de vida eterna, los proyectos que van a traernos recompensa para la eternidad, los proyectos que nos van a hacer mejores personas con un mejor nivel o calidad de vida, y personas con madurez, con integridad, con honradez, con verdadero carácter santo, con el carácter de Cristo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Miremos despacio cada una de esas cosas. Dice la palabra, primero, sintiendo lo mismo. Es el tiempo de dejar las contiendas, de dejar la competencia, de dejar los celos, de dejar las críticas, la murmuración, los ataques. Y estoy hablando no del mundo, estoy hablando de la Iglesia de Cristo. Este año, como nunca antes, pude ver un aumento desmedido de los ataques entre hermanos por cuestiones de enseñanzas, por cuestiones de diferencias en conceptos, sin entender que cada uno tiene una revelación específica, porque tiene dones específicos y llamados específicos a gente específica de parte de Dios. Sin embargo, estamos en lugar de construir la unidad del cuerpo de Cristo, ya estamos destruyendo. Un buen propósito para el año entrante sería que sintamos lo mismo. Y si no me parece algo, calladito me veo más bonito. Eso es el sentir de Cristo para con nosotros. Eso es lo que Él nos está pidiendo, que seamos unánimes en nuestro sentir, y nuestro sentir es hacia Él. Miren, algo que he aprendido a lo largo de mi vida es que no somos hermanos porque pensemos lo mismo. No somos hermanos porque vayamos a la misma iglesia o en la misma denominación. Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, un mismo hermano mayor y un mismo Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Aunque cada uno de nosotros mantenga su individualidad, porque el Señor no es un Dios de uniformidad, es un Dios de unidad. Entonces, este es algo que esta Navidad nos debe llevar a reflexionar en la necesidad de ser autores de la unidad y no de la división, autores de la comprensión y no de la división. En primer lugar, que nos respetemos los unos a los otros como hermanos que somos, que tenemos un mismo Padre y tenemos un mismo hermano mayor que dio su vida por cada uno de nosotros, no para que fuéramos uniformes, sino para que viviéramos en unidad. Y la unidad significa el respeto de nuestras diferencias, pero también la colaboración en las cosas que tenemos en común. Lo siguiente que dice la palabra, teniendo el mismo amor. La palabra del Señor nos dice que en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces es el tiempo de que nosotros nos propongamos, ya que tenemos un Salvador tan maravilloso que se hizo hombre, vino a la cruz, a morir a la cruz del Calvario, resucitó para que nuestra fe fuera firme y viene pronto. Es el tiempo de decidir vivir en amor a Dios, en amor al prójimo, en amor a nosotros mismos, no un amor egocéntrico que todo gira alrededor de mí, sino un amor que gira alrededor de Cristo. Si vamos a celebrar la Navidad con sentido, si vamos a celebrar la Navidad con significado, ese es uno de los propósitos que nosotros necesitamos tener
para el próximo año. Aparte de ello, dice la palabra unánimes, y unánimes es la unidad en la diferencia, no es uniformidad. Si Dios quisiera que todos fuéramos exactamente igual, nos hubiera hecho uniformes, nos hubiera clonado, nos hubiera hecho exactamente iguales, pero si nos hizo a cada uno diferente, aún entre hermanos de carne, nos hace diferentes, es porque a Él le importa la diferencia, a Él le importan esas diferencias, y también es un llamado a nosotros a ser unánimes a pesar de nuestras diferencias, a tener la unidad a pesar de nuestras diferencias. El siguiente tema es sintiendo una misma cosa, un mismo amor por el Señor, un mismo amor por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Que nada hagamos por contienda, por competencia, por celos, por envidia, sino que todo lo que hagamos lo hagamos por amor. Que no busquemos nuestra vanagloria, nuestro crecimiento en renombre, nuestra publicidad acerca de nosotros mismos, sino que busquemos siempre la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, no nosotros. La palabra de Dios nos dice que nos neguemos a nosotros mismos y que el Señor crezca en nosotros. Sin embargo, muchísimos vamos en la dirección opuesta, en la dirección de ser exaltados nosotros. Usar a Dios para ser exaltados nosotros, cuando debería ser totalmente diferente. Es el tiempo de dejar esa vanagloria. ¿Por qué? Porque la vanagloria nos lleva al orgullo, y el orgullo, dice la palabra, que Dios resiste a los orgullosos, pero da más gracia a los humildes. Y es lo que dice en la siguiente frase, dice, antes bien, con humildad. Necesitamos la humildad de saber que no somos, sin el Señor no somos nada. Si algo llegamos a hacer es simple y sencillamente porque Él le ha placido engrandecernos, pero no es un motivo para que nos sintamos orgullosos o vanagloriosos, sino más bien es un motivo para que con humildad reconozcamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos es gracias a Él. Y la palabra también a continuación nos dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No lo que sucede normalmente en el mundo y aún en el ámbito cristiano, que ya cuando en el ámbito cristiano hemos avanzado, ya vemos de menos a los otros. Ya menospreciamos a los demás, cuando lo que deberíamos hacer es apreciar, no menospreciar, apreciar a los demás como superiores a nosotros mismos. No que lo sean, porque al final de cuentas cada uno valemos exactamente lo mismo, valemos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, tenemos exactamente el mismo valor. Pero la palabra de Dios nos dice que a pesar de tener el mismo valor todos, nosotros estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, y eso se llama humildad. Y esa actitud es para crucificar ese deseo del ego de vanagloriarse, de tener autoexaltación. La otra cosa que nos dice es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es ver por lo de los demás igual que vemos por lo nuestro. Ese es el verdadero estilo de vida. Para eso Cristo se hizo hombre, para eso Cristo nació, fue a la cruz, resucitó y está pronto para venir, para que aprendamos a vivir en un verdadero amor, para que si realmente viviéramos en amor, este mundo sería totalmente diferente. No hubiéramos no tendríamos que estar experimentando en el mundo hambre, ni tendríamos que estar experimentando guerras, ni tendríamos que estar experimentando escasez, ni tendríamos que estar experimentando
odio, racismo, etcétera. Si realmente viviéramos lo que la palabra de Dios dice, de vivir en amor, no tendríamos COVID. El COVID es una consecuencia, es un virus que fue creado en un laboratorio. ¿Y para qué fue creado en un laboratorio? Para usarlo en contra de otras personas. Y para usarlo en contra de guerra, en una guerra biológica, para afectar a otros, y eso es resultado de la codicia, de la vanagloria, de todo lo contrario que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Este mundo sería totalmente diferente si realmente aplicáramos lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que cada uno de nosotros somos luz y somos sal. Y la luz disipa las tinieblas y la sal para la corrupción. Es cierto que de alguna manera somos luz y de alguna manera somos sal, pero podríamos ser más luz y más sal si nos decidimos a cumplir el propósito por el cual Cristo vino a morir al mundo, para que fuéramos salvos y para que su carácter se manifestara en nuestras vidas. Y su carácter es amor, y el amor trae gozo, paz, trae bondad, benignidad, fidelidad, humildad, paciencia, dominio propio. Realmente si estuviéramos esforzándonos en morir a nosotros mismos y dejar que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, seríamos mucho más luz y mucho más sal. La sal para la corrupción. Es cierto que el hecho de que hayan cristianos en el mundo, el hecho de que Cristo viva en nosotros, hace que haya menos corrupción en el mundo. Pero si fuéramos mucho más discípulos de Cristo, el mundo sería un mundo muchísimo mejor. Probablemente no estaríamos experimentando lo que el mundo está experimentando hoy. Y quiero decirles algo, mis amados hermanos, este es el tiempo realmente de que nosotros tomemos una decisión, pero una decisión firme, una decisión radical de verdaderamente vivir en Cristo Jesús. Yo, contrario a viendo todo lo que está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor, no solo en Guatemala, sino en todos los países del mundo, yo tengo mis serias dudas de que el año que viene sea un año mejor. De hecho, este año está terminando con la amenaza de una cepa aún más fuerte del virus del COVID, y que se contagia mucho más fácilmente que el anterior. Y eso no es una buena noticia. Mucha gente está esperanzada en una vacuna que todavía realmente no, que por la prisa la están sacando, pero que todavía no se conocen los efectos secundarios de esa vacuna, y que en muchos casos hay serias dudas de si esa vacuna por contrarrestar el COVID no afecta el metabolismo de las personas, sino afecta también sus funciones cerebrales, aparte de que se rumora de que en la vacuna va incorporadas una nanotecnología que podría cambiar la manera de pensar de las gentes y volverlas prácticamente robots a merced de quienes dominan el mundo. O sea, las noticias no son muy alentadoras. Oro y creo con todo mi corazón cuando oro que esas amenazas no se van a concretar, pero ahí están. Si nos damos cuenta y realmente analizamos el fondo de las cosas, estamos en medio de una tercera guerra mundial, solo que no por los medios convencionales, sino por medios biológicos. Entonces, necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no sabemos lo que el año entrante trae. No podemos
como en otros años, pensar que el año entrante el próximo año iba a ser mucho mejor. No lo sabemos. En este momento hay una gran incertidumbre de lo que podría traer el año próximo. Y todo es profético, porque dice la palabra que en la medida que nos vamos acercando a los últimos tiempos, y nos gusten o no, y creamos que estamos cerca o no tan cerca, lo que sí es cierto es que cada día nos aproximamos más a ello, y en la medida en la que nos aproximamos más a ello, la maldad en el mundo se va a multiplicar. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecernos en el carácter de Cristo, fortalecernos en lo que dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros deberíamos darle sentido a esta Navidad que estamos por celebrar, en el sentido de un compromiso muchísimo más serio, muchísimo más radical, muchísimo más fuerte, en relación a vivir un cristianismo de acuerdo a lo que dice la palabra, no de acuerdo a nuestros propios criterios. Un cristianismo que sea bíblico, no un cristianismo humanizado, un cristianismo rebajado. El evangelio nunca se puso en rebaja, nunca ha estado en realización. El evangelio no puede estar en realización, porque las buenas nuevas del evangelio son gratuitas, son por gracia, pero eso no implica que rebajemos lo que la palabra de Dios nos dice, porque eso no va en nuestro beneficio, va en nuestro perjuicio. Necesitamos vivir el evangelio tal como la palabra de Dios lo dice. A mí me preocupa muchísimo cuando leo a personas que están hablándonos de que el año entrante va a ser un año de prosperidad, de que el año entrante va a ser un año de bendición, que el año entrante va a ser un año de grandezas. Honestamente, me pone en qué pensar, porque no encuentro en la palabra de Dios un asidero a esas cosas. Más bien lo que la palabra de Dios me dice es todo lo contrario. Este fue un año de pérdidas en un sentido, pero debería ser de ganancias en otro sentido. Perdimos en lo material, perdimos en las cosas de este mundo, pero fue un año de grandes oportunidades para ganar en lo espiritual. La pregunta que cada uno de nosotros nos tendríamos que hacer en este tiempo es si realmente este año nosotros crecimos en lo espiritual. Y quizá si usted está viendo esta transmisión, usted sí, y no lo dudaría. Pero he visto y sé de muchísimos hermanos que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, por la maldad del mundo se enfriaron. Y eso es dramático en este tiempo, porque los tiempos son malos. Dice la palabra en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, que en la medida que nos aproximamos a los últimos tiempos, esos tiempos serán peligrosos, y no peligrosos solo por el mundo, serán peligrosos dentro de la iglesia, porque habrá hombres amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese es un pasaje que todo el año ha estado en mi mente y en mi corazón, y me preocupa muchísimo, porque estoy viendo esas señales cumplirse, no solo en el enfriamiento de muchos, sino que este año desenmascaró a mucha gente religiosa que realmente no había sido transformada en su corazón, y salió a luz, y salieron a luz muchísimas cosas de sus corazones, donde se evidenciaba que, a pesar de una santidad ficticia o una máscara de santidad, el fondo de sus corazones no estaba así.
Y eso es preocupante. Y eso es algo que nosotros, contra lo cual nosotros debemos batallar, no solo en lo espiritual, sino también en lo natural, acercándonos a esos hermanos que se enfriaron y volviendo y exhortándolos, animándolos, apoyándolos, ayudándolos a levantarse de nuevo. Esa sería una manera de celebrar esta Navidad y quizá mañana no lo podamos hacer, pero podemos celebrar la Navidad todos los días, en los días subsiguientes haciendo eso. Mucha gente que está padeciendo hambre, tenderle una mano para que pueda llevar alimento a su casa. Gente que no tiene trabajo, ayudándola a encontrar un trabajo. Gente que perdió sus negocios, animándolos a seguir adelante con esa experiencia que ya adquirieron, a volver a levantarse, aunque sea en lo poco. Para ir creciendo poco a poco. Tenemos tantas oportunidades de hacer lo que Jesús hizo, y verdaderamente esa sería una manera de celebrar dignamente la Navidad. Así como este año fue atípico, este año debería servir también para una reflexión y una celebración de una Navidad continua, todos los días del año, ayudando a nuestro prójimo, ayudando al que esté necesitado en cualquier cosa, el que está quebrantado de su corazón, el que se enfrió, el que perdió sus negocios, el que perdió su empleo. Yo estoy absolutamente seguro que cada uno de nosotros podemos hacer algo por esas personas. Hay personas que están el día de hoy próximos a celebrar la Navidad, pero que en el fondo de sus corazones hay dolor, hay sufrimiento, hay circunstancias adversas. Hay personas enfermas, hay personas de luto que están sufriendo la pérdida de un ser querido al que ni siquiera pudieron despedir por las medidas de aislamiento, de confinamiento y por los protocolos de salud que se hicieron para el caso de personas muertas. Entonces, todos nosotros podemos realmente manifestar el amor de Cristo. Cristo por amor vino a morir, vino a nacer. Por amor vino a nacer, vino a morir, resucitó y está por venir. Una forma digna, una forma honrosa para con Dios y para con Cristo de celebrar esta Navidad es decidirnos a seguir hasta donde nos sea posible en nuestras posibilidades, a manifestar ese amor, a transmitir ese amor hacia las demás personas. Jesús, eso fue lo que hizo. Cuando nació, Él vino a manifestar el amor del Padre hacia una humanidad doliente, hacia una humanidad perdida. Y me trae a recuerdo la parábola del buen samaritano, un hombre que estaba muerto a la orilla del camino, y pasaron los religiosos y no hicieron nada. Si en aquel tiempo hubieran habido libertinos, tampoco hubieran hecho nada. Pero vino un samaritano que era lo despreciable del mundo, que era prácticamente lo desechado del mundo, como fuimos nosotros antes de conocer a Cristo, porque éramos lo peor del mundo, lo débil, lo que no servía, etcétera. Y Él nos convirtió en sus hijos, nos adoptó, sus hijos nos salvó. Entonces, este samaritano lo que hizo fue detenerse ante ese hombre medio muerto y lo restauró, lo cuidó y lo llevó al mesón y pagó para que el mesonero lo atendiera. Y la enseñanza de ese pasaje es: ¿quién es el que tuvo misericordia? Y le contestan: el samaritano. Pues nosotros deberíamos hacer lo mismo por amor a Dios. Mire, tenemos gente medio muerta, gente que fue atropellada
por las obras del diablo, por las obras de las tinieblas, por las circunstancias, por la enfermedad, por la pérdida de empleo, por la pérdida de negocios, por el resquebrajamiento de sus familias, en fin, tantas cosas derivadas de que esta pandemia sacó a luz. Hay muchísima gente que está medio muerta. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por ellos? Nos estamos ensimismando en nuestros propios problemas, o estamos viendo la bendición que tenemos de tener vida, de tener a Cristo en nuestro corazón, de tener algo que darle a los demás para ayudarlos a levantarse, a recobrar esa vida que les fue quitada en medio de todas estas circunstancias del día de hoy. Quizá este mensaje no sea el mensaje más alentador y más motivador en el sentido de externo, pero creo que es un mensaje necesario en este tiempo. El mundo nos está esperando, mis hermanos. Las personas que están sufriendo aún, hermanos, nos están esperando. Hay muchos hermanos. En este tiempo me he topado o me he relacionado con muchísimos hermanos que aparentaban estar bien, pero que están en situaciones bien complicadas en sus vidas y que necesitan el consejo sabio de la palabra, el consejo guiado por el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos la sabiduría de la palabra y tenemos el Espíritu Santo para ayudar a levantarse a esos hermanos. Es el tiempo, mis amados, de que dejemos de estar pensando en nosotros mismos y comenzar a pensar en el mundo que está a nuestro alrededor. Podemos estar teniendo dificultades, pero algo le puedo garantizar. Hay muchísimas más personas que están en una situación más difícil que la nuestra, a las cuales nosotros, aún en medio de nuestra situación, podemos ayudar. Y no necesariamente en lo económico, pero sí podemos ayudarles con un consejo, con una palabra de ánimo, en lugar de estarnos destruyendo los unos a los otros y atacando los unos a los otros, podemos estar levantándonos los unos a los otros. Este es el tiempo, mis hermanos. Eso es lo que Dios está esperando. Ese sería, mire, la Navidad siempre ha sido atípica en algo. Resulta que los que deberían dar el regalo son los que reciben regalos. Y nos olvidamos del regalo de aquel a quien estamos celebrando. Imagínense que usted celebra una fiesta de cumpleaños para usted, o se celebra una fiesta de cumpleaños para usted, y resulta que nadie le lleva regalos a usted, sino que le llevan regalos a alguien más, cuando el celebrado debería ser usted. Es el tiempo de pensar cuál es el regalo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Y lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros es una mayor intimidad con Él. Lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros es que manifestemos su carácter cada vez en mayor grado. Que seamos más guiados por la palabra, más guiados por el Espíritu. Ese es el regalo que nosotros le podríamos dar a Jesús en esta Navidad. Esta Navidad es para reflexionar en realmente cuál es el significado de esa Navidad, uniendo el nacimiento con la cruz, con la resurrección y con la pronta venida. Si logramos detenernos un tiempo, un momento, para ello, nuestras vidas van a ser bendecidas. Viene a mi ejemplo los pastores que en la noche en la cual nació Jesús, estaban en el campo cuidando sus ovejas, pero recibieron la noticia del nacimiento de Cristo. ¿Y qué hicieron? Dejaron a un lado sus agendas, dejaron a un lado sus intereses personales, dejaron a un lado todas sus ocupaciones y todas sus preocupaciones y fueron a donde estaba Jesús. Hicieron una pausa en su vida cotidiana, en su vida terrenal, digámoslo así, en sus intereses terrenales. Hicieron una pausa y fueron a adorar a aquel que había nacido para ser el Salvador del mundo. Hicieron una pausa. Estamos haciendo nosotros una pausa en nuestras vidas para adorar,
para reconocer, para honrar a nuestro Salvador, para adorarlo con nuestra vida. Porque mire, la adoración no es una canción, la adoración es un estilo de vida centrado en Cristo, imitando a Cristo. El Señor mismo nos dijo: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan también. Esa es la verdadera adoración. Y se me ocurre un segundo ejemplo, y este todavía es mucho más significativo. ¿En qué sentido? A Jesús, después de nacer, porque no fue esa noche, por muchos indicios que nos da la palabra de Dios, llegaron a visitar a Jesús 3 reyes magos, o 3 reyes sabios. Ojo. Si eran sabios, porque la palabra que se traduce magos también significa sabios, si eran sabios, para poder viajar de donde ellos eran, a ver a Jesús, por lo menos tuvieron que pasar entre 2 y 3 meses. Y entre 2 y 3 meses ellos hicieron una pausa en sus actividades científicas, digámoslo así, o profesionales como sabios. Y si eran reyes, hicieron también una pausa de 3 meses en sus actividades terrenales para ir y adorar al Señor. Y esa pausa tenía que haber durado más, porque eran por lo menos 2 meses de ida y 2 meses de regreso. Hicieron una pausa de 4 meses. Por lo menos en sus vidas, para adorar a aquel que es el Rey del universo, que había nacido como ser humano. Ellos todavía no habían experimentado, ojo con esto, porque ni los pastores ni los reyes magos habían experimentado la bendición tan grande de la salvación y del perdón de pecados como la hemos experimentado cada uno de nosotros. Ellos todavía no lo habían experimentado. Sin embargo, hicieron una pausa en sus vidas para adorar al Señor. ¿Estamos haciendo nosotros esa pausa en nuestras vidas para adorar al Señor? Todavía un ejemplo, un tercer ejemplo, y mucho mayor que el de los pastores y el de los reyes magos. El de los discípulos. Pedro y Andrés eran pescadores, lo mismo que Felipe. Juan y Jacobo eran pescadores. Mateo era cobrador de impuestos. Uno de los Judas era político. Todos los discípulos, para estar con Jesús, hicieron una pausa en sus vidas. Hicieron de lado sus agendas personales para tomar la agenda de su Salvador. Estamos haciendo nosotros una pausa en nuestras agendas temporales o terrenales para adorar a aquel que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro Juez, aquel que es el que pagó para que usted y yo fuéramos libres del pecado, libres de las tinieblas, libres de la muerte eterna. Hacemos esa pausa en nuestras actividades. Ellos ofrendaron el tiempo de sus vidas terrenales para con Dios, para con Cristo. ¿Estamos nosotros ofrendando nuestro tiempo terrenal para Cristo? ¿O estamos dejando la comunión, la palabra, el vivir como Cristo nos enseñó en un segundo plano? ¿Queremos celebrar la Navidad? Celebrémosla. Yo no tengo ningún problema con eso. De celebrarlo en familia y de estar contentos en familia y de darnos regalos. Pero no perdamos de vista el verdadero significado de la Navidad, que es entregarle plenamente, incondicionalmente, totalmente, radicalmente nuestras vidas a Cristo Jesús. Y eso encima de todo nos beneficia. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y al buscar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos vendrán por añadidura.
Me pueden llamar radical, fanático, fundamentalista, legalista, no me importa que me llamen eso. Pero necesito dar este mensaje. Es el mensaje que ha estado en mi corazón todo este tiempo, cuando pienso en la celebración del día de mañana. Ya es tiempo que, así como este año fue atípico, esta Navidad también sea atípica, y sea atípica en cuanto a que decidamos regalarle a aquel de quien estamos celebrando su cumpleaños el único regalo que él quiere, nuestra vida completa. Y encima es un regalo que nos va a bendecir a nosotros, más que a él. Jesús no vino a este mundo para que usted y yo tuviéramos una celebración de Navidad. Jesús no vino a este mundo para que usted y yo celebráramos la Semana Santa. Jesús no vino a este mundo para que celebráramos su resurrección. Jesús no vino a este mundo para que celebráramos su segunda venida. Jesús vino a este mundo para que entendiéramos la necesidad de que tenerlo a Él como centro de nuestras vidas para tener vidas plenas, y vida eterna. Y para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros, no para darnos los gustos de nuestros ojos o los gustos de nuestro ego de vanagloria o los placeres de la vida. Jesús vino, miren, y este es un punto bien interesante, que también nos debe llamar a la reflexión. ¿Qué preferimos? ¿Ganar las cosas de este mundo en una vida que va a durar 70 años, 80, tal vez 90? ¿O ganar las cosas de la vida eterna que son eternas? Ya es hora que nos enfoquemos, mis hermanos. Ya es hora que cada uno de nosotros nos enfoquemos. Y yo el primero, lo confieso. Yo no soy diferente de nadie. Yo también he fallado y he fallado muchísimo delante del Señor. Y he tenido que pasar por el arrepentimiento, por el dolor, por derramar lágrimas delante de Él. Porque a pesar de esa salvación tan grande, a pesar de esa muerte tan horrible que Él experimentó, no ha sido suficiente para que yo rinda toda mi vida a Él. Pero este es un tiempo de reflexionar, mis hermanos. Yo les dije que hoy iba a abrir mi corazón. Y estoy abriendo mi corazón porque más que predicarle a usted, me estoy predicando a mí. Me estoy llamando a la reflexión a mí. Porque ya es tiempo que nos enfoquemos, hermanos. El tiempo ya es corto. Yo no sé cuánto tiempo. La única cosa que sí sé es que esta no es una Navidad más, ni este es un año más. Lo que sé es que esta es una Navidad menos, y que este es un año menos, porque nos estamos acercando de una o de otra manera a nuestra partida de este mundo, ya sea porque nos llegó la hora de nuestra muerte o porque venga el arrebatamiento. Pero ya no es tiempo, mis hermanos. El diablo no está jugando a ser diablo. Nosotros ya no deberíamos estar jugando a ser cristianos. Si algo necesitamos tomar en serio este tiempo, es realmente enfocarnos en nuestra vida cristiana, porque el tiempo se está cortando. Hoy estamos mucho más cerca de nuestra redención que nunca antes. Y las señales nos están dando advertencias por todos lados. Quizá usted no tiene acceso a todas las noticias de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando debajo de agua en el mundo. Pero están pasando muchísimas cosas de una manera aceleradísima, que son los trompetazos que el Señor nos está dando para indicarnos que su venida está pronta. Es el tiempo de enfoques, hermano.
ya no de enfocarnos en las cosas de este mundo. Yo no le digo que las deje, yo no le digo que no se ocupe de ellas, pero nuestro enfoque necesita cambiar de las cosas terrenales a las cosas celestiales. Y si nos enfocamos en las cosas celestiales, el Señor nos va a enfocar en las cosas terrenales que Él quiere que nos enfoquemos. Cuando a mí hay un pasaje de la palabra que me viene a mi mente a cada rato y me golpea, en realidad, en mi mente y en mi corazón. Y ese es el pasaje de Pablo, cuando Pablo se convierte a Cristo y cae del caballo, y el Señor se le presenta y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento Pablo se convierte a Jesús. Pero la primera cosa que le dice Pablo a Jesús es: ¿qué quieres que yo haga? No le dice a Jesús: mira, quiero que me hagas esto y esto y esto, y que me des esto y que me proveas esto. No. Le dice: ¿qué quieres tú que yo haga? Algo tan sencillo. Mire, son 2 líneas de la palabra, pero que tienen tanto contenido, son tan importantes. ¿Qué quieres tú que yo haga? Es el tiempo que nosotros hagamos esa pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres tú realmente que yo haga? No mi voluntad, sino la tuya. Como dijo Jesús en la cruz: no quiero ir a esa cruz. Si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sería maravilloso que esta Navidad le hiciéramos esa pregunta al Señor. Y no solo la Navidad, todos los días. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le voy a contar un testimonio que me pasó el día de hoy. Resulta que hace unos días me enteré de una situación de una persona que conozco desde hace muchos años, pero que había perdido el contacto con esa persona. Y me dieron una noticia al respecto que me hizo, por un lado, reflexionar mucho y decir: wow, qué descuidado, porque habiendo conocido a esta persona nunca pregunté cómo estaba, por qué estaba pasando. Y me vine a enterar por diosidad, no casualidad. Y entonces tomé la decisión, guiado por el Señor, de que iba a visitar a esa persona el día de hoy. Y pensando de qué manera yo podía bendecir su vida, resulta que al final, después de esa visita, el bendecido fui yo. Realmente el Señor me llenó tantísimo de tantas cosas que estuve compartiendo con esta persona tan linda, que a pesar de su sufrimiento y de las circunstancias adversas que le ha tocado vivir en su vida, la encontré con tanta fortaleza, tanta fe, tanta pasión por el Señor en medio de esas circunstancias tan difíciles, que me bendijo mi vida. Bendijo mi vida de una manera espectacular, de una manera maravillosa. Dios me habló tantas cosas, me llenó de tantas cosas
a través de la vida de esta persona que fui a visitar el día de hoy, que honestamente me hubiera podido quedar todo el día con ella, compartiendo, porque pensando yo en ser de bendición, en de qué forma podía ser de bendición para ella, resulta que ella terminó bendiciéndome a mí de una manera espectacular. Mis hermanos, dispongamos nuestro corazón a tender un brazo, una mano, un brazo, a dar nuestra vida por aquellas personas que están en dificultad, por aquellas personas que están viviendo circunstancias adversas. Quizás no podamos darles todo lo que nosotros quisiéramos, pero tenemos mucho en nosotros que dar. Y sabe una cosa, cuando damos, recibimos. Cuando damos de gracia lo que hemos recibido de gracia, el Señor nos va a devolver mucho más gracia. Porque eso es lo que dice la palabra, que cuando damos, el Señor nos va a enriquecer en todas las cosas, para toda liberalidad, es decir, para dar más. Mire, para mí fue una experiencia que me tiene pensando desde hoy en la mañana. Realmente he estado pensando, meditando, mi corazón está, por un lado, acongojado por la situación que esta persona tan linda está viviendo, pero por el otro lado también me tiene impresionado su ejemplo, me tiene impresionado su fortaleza, su fe, su corazón para con el Señor. De veras estoy impactado. Para mí fue una experiencia choqueante en el buen sentido de la palabra, por una sola cosa. Porque le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? No qué es lo que yo quiero hacer. ¿Qué quieres tú que yo haga? Y obedeciendo lo que el Señor me indicó, el bendecido resulté ser yo. Yo no sé si esta persona salió bendecida con mi visita, pero lo que yo sí puedo decir es que yo recibí bendición. Pensando bendecir, fui bendecido. Y eso nos puede pasar a todos. El Señor nos da todos los días oportunidades de bendecir a la gente. Queremos celebrar Navidad de una manera adecuada. Celebrémosla todos los días dando lo mejor que nosotros tenemos a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que Dios trae a nuestra vida, a nuestro alrededor. Es una manera maravillosa de vivir. Vale la pena vivir para eso. Honestamente, vale la pena vivir dando lo mejor que nosotros tenemos, y eso es la mejor manera que podemos celebrar a Cristo todos los días, dando lo mejor que tenemos para los demás. Mis amados, podría compartir de mi corazón mucho más, pero creo que ya es suficiente. Ya con esto podríamos enfocarnos en una verdadera celebración de Navidad, que así como este año fue atípico, esta celebración sea atípica, y que nuestro regalo a aquel que dio su vida por usted y por mí sea decirle: Señor, aquí estoy, toma mi vida. Y si es necesario, hazla de nuevo, Señor, pero toma mi vida para bendecir. Ya tú me bendijiste, Señor, toma mi vida para ser de bendición. Bueno, mis amados, que el Señor me los bendiga. Hoy no voy a hacer las
Los anuncios de siempre, ya ustedes los conocen. Hoy quiero orar y quiero compartir que mañana, probablemente a las 2 de la tarde o alrededor de esa hora, voy a subir otra grabación de una segunda parte de este especial de Navidad, para que usted lo pueda ver cuando pueda. Sé que mañana es un día de actividades familiares especiales, por eso decidí subirlo a las 2 de la tarde para que usted pueda, si desea, lo pueda ver a cualquier hora. Y primeramente Dios, si Dios nos lo permite, el próximo viernes 25 vamos a tener otra transmisión a las 8 de la noche, para seguir compartiendo del Espíritu Santo, o lo que el Señor ponga en nuestro corazón para ese día. Pero no quiero terminar este mensaje sin recordar las conclusiones. Mis amados, es el tiempo de dar lo mejor de nosotros mismos para los demás. Es el tiempo de celebrar a Jesús preguntándole: ¿qué quieres tú que yo haga con esta vida que me diste? Mi vida ya no es mía. Mi vida Él la compró en la cruz del Calvario. Mi vida le pertenece a Él para hacer lo que Él quiera, no lo que yo quiera. No se trata de mí, se trata de Él. Y Navidad no es el 24 de diciembre, Navidad es todos los días. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo vengo delante de ti pidiéndote perdón, Señor, por todo ese tiempo que mi vida ha sido desperdiciada, Señor, buscando lo mío y no lo tuyo. Señor, perdónanos. Perdónanos y límpianos, Señor, de toda maldad. Señor, ayúdanos a deshacernos de este ego tan maligno que nos acecha, Señor, y que nos impide cumplir tu buena voluntad agradable y perfecta. Señor, haznos instrumentos de tu amor, instrumentos de tu paz, instrumentos de tu gozo, instrumentos de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, Señor, de tu fidelidad, de tu humildad, de tu templanza, Señor, para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Señor, que dejemos de pensar en nosotros mismos egocéntricamente, Señor, y nos centremos en pensar en ti y en nuestro prójimo. Señor, que vivamos para ti, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, este es el tiempo. Este es el tiempo que nos afirmemos en ti. Este es el tiempo, Señor, de que dejemos de estar pensando en las cosas terrenales y nos enfoquemos, Señor, en las cosas celestiales. Que nos enfoquemos en ti, Señor, porque nuestra vida está escondida en ti, en Dios. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos con tu intercesión. Ayúdanos con el Espíritu Santo a verdaderamente, Señor, crucificar los deseos de la carne, para vivir en los deseos tuyos, en tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Lo necesitamos, Padre.
Necesitamos afirmarnos en ti, en el consejo completo de tu palabra. Necesitamos verdaderamente ser dependientes de tu Espíritu Santo, de tu agenda, Señor. Danos tu agenda, no la nuestra. Señor, que vivamos para cumplir tu agenda, no la nuestra, Señor. Porque solo en ti, Señor, estamos completos. No en nosotros, en ti, Señor. Ayúdanos. Háblanos claramente, Señor. Específicamente a cada uno de nosotros, qué es lo que tú quieres de nosotros. No lo que nosotros queremos de ti, Señor. Porque en ti ya lo tenemos todo. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo venga de nuevo, Señor, sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón nuevamente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos posea plenamente, Padre. Señor, si es necesario que como el barro en manos del alfarero, tú quiebres esta vasija de nuevo y la hagas de nuevo, Señor, hazlo. Pero, Señor, que ya no vivamos para nosotros, que vivamos para ti, Señor, plenamente. Que ese, Señor, sea nuestro regalo para ti en este tiempo, en el tiempo en el que estamos celebrando tu nacimiento como hombre, Señor, porque tu nacimiento como Dios no es, Señor, porque tú eres eterno desde siempre y para siempre. Señor, gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú no te has dado por vencido con ninguno de nosotros. Porque tú sigues perfeccionando tu obra en nosotros cada día, Señor. Y te pedimos, Señor, que no pares, que sigas perfeccionando tu obra en nosotros, Padre. Todos los días, Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo es ser plenamente tuyo, Señor. Como la novia del libro de Cantares, que podamos decir, yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Señor, que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y que el día de mañana sea un día de transformación, sea un día de reflexión y de transformación en Cristo Jesús. Les mando un abrazo, les deseo una linda noche y aunque nos veamos mañana, les deseo a todos unas extraordinarias y atípicas fiestas de Navidad. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.